del internet, mi nombre es Kirby y bienvenidos a este video donde hablaremos de Overlord. He leído muchos comentarios sobre cómo la temporada 1 de Overlord es mejor que la 2 y yo estoy en total desacuerdo. Hablemos primero de la temporada 1 y lo aburrida que es. Como Ainz es demasiado fuerte y nos lo muestran, no hay tensión absolutamente para nada en toda la serie en cuestiones de poder o de que alguien venga a asaltarlo o algo así. No me preocupa lo que le vaya a pasar a él porque nada le puede pasar. Donde sí hay tensión es muy al principio y es cuando Ainz despierta dentro de este nuevo mundo, donde de la nada los personajes que no tenían personalidad y con los cuales nunca había hablado, de repente ya están vivos. Y ese no es el problema. Donde está la tensión es que él no sabe cómo hablar con ellos porque jamás había hablado con ellos. Entonces nosotros no sabemos cómo van a reaccionar los demás. A como van pasando los capítulos podemos saber cómo va a reaccionar Ainz, porque cuando él está pensando reacciona como humano, pero por fuera tiene que reaccionar como un rey totalitario súper extremo que es súper poderoso y que hace las cosas porque se las merece, porque es él y es rey y así nació. Pero no sabemos cómo los demás se llevan entre sí y cómo miran a Ainz, que eso se acaba de volada en el capítulo 1 o 2. Y yo todo el rato estuve esperando que alguien lo traicionara o que al menos pensara que él no era tan bueno como su creador o algo así. Pero no hay duda alguna de la lealtad de los miembros de la tumba de Nazarick. Entonces esa tensión se acaba en los primeros capítulos. Esta primera temporada me recuerda mucho a Boku no Hero Academia, en que nos dan un friego de personajes al principio, pero no esperan que los conozcamos todos en los primeros 13 capítulos. Gradualmente, a como vaya la historia, los vamos a conocer y sus acciones van a tener más consecuencias en la historia. Pero en este momento no se trata de conocerlos a todos. Se trata de saber qué onda con el mundo, qué onda con Ainz y quién de ellos lo quiere más. Ahora, ¿qué onda con el mundo? El mundo fantástico de Overlord es muy X. Es muy parecido a muchos otros pueblos, reinos, tierras de fantasía que hemos visto antes. El Señor de los Anillos, Gates, Sword Art Online, es muy X. Y sí nos muestran una que otra raza que no son humanos, pero al momento no son ni interesantes ni divertidos. Un detalle que sí me gustó y que hasta dije, ah, mira, fue el detalle del Iron Drop. Me refiero a cuando matas a una criatura y te da flechas, o cuando podas el zacate y te da rupias. En la vida real eso no pasa. Cuando matas a alguien o algo, mágicamente no te da premios. El premio está en el cuerpo. Y es lo que hacen en la serie. Cambiaron el Iron Drop por cortar partes de los cuerpos de los animales que tienen valor y los puedes cambiar por dinero. Entonces, eso está cool. Cómo usan la magia me gusta. Aunque aún no entiendo cómo la aprenden, pero pues está bien. Mientras haya magia la usen y despapalle ocurra, ni pedos. Hablemos de Ainz, de cómo se supone que este es el personaje más interesante de todos, porque es un humano atrapado en otro mundo, aprendiendo cómo funciona ese mundo, lo cual a nosotros como espectadores nos encantaría, pero él como persona no me convence. Sí, sus pensamientos están totalmente actualizados con nuestros tiempos, crean un sarcasmo muy gracioso a comparación de lo que él dice y cómo actúa. Como sabemos que Ainz no puede actuar fuera de su personaje, o sea, no se puede delatar a sí mismo que no tiene ni idea de cómo ser un rey. Cuando interactúa con los demás personajes, es más interesante ver cómo los otros personajes reaccionan que él. Él es muy aburrido de ver. Y una vez que sabemos que todos los de Nazarick son 100% leales, esas interacciones dejan de ser tan interesantes. Si Ainz como nuestro personaje principal no es interesante, lo interesante debe de ser el mundo en el que está o los personajes que lo rodean. El mundo es medio aburrido y la mayoría de los personajes son arquetipos, clichés, que hacen que esta primera temporada sea un poco predecible y aburrida. Cuando se vuelve interesante es cuando Shaltir es como lavada del cerebro y pelea contra Ainz. Y es un detalle que me enoja no haberlo visto venir. Porque si lo piensan, tanto la primera temporada como la segunda temporada terminan con una gran batalla entre un miembro de Nazarick y Ainz. ¿Por qué? Porque no hay otra persona u otra criatura que en sí se le ponga al mismo nivel o que le dé aunque sea 5 minutos de pelea ardua. Entonces me hace pensar que el hecho que le hayan lavado el cerebro a Shaltir fue una excusa nomás para que hubiera una gran pelea al final, comparado con el final de la segunda temporada, donde toda esa farsa sirve un propósito más grande que simplemente pelear. Y yo sé que la pelea contra Shaltir sirve para decirnos que hay la posibilidad que personas tan fuertes como Ainz, que tengan objetos tan poderosos, existan. Pero eso ya lo medio olíamos, porque sabemos que en algún momento se tiene que topar con alguien que es de su mundo, o se tiene que topar con alguien que está a su mismo nivel por el simple hecho de hacer la historia interesante. A mí me hubiera gustado que a Shaltir no lo hubieran revivido para sentir de verdad las consecuencias de este mundo y cómo un miembro de su familia, de la única que le queda, fue destruido y los demás también pueden ser destruidos. Y hubiera más peligro, más tensión. No hay nada de tensión en esta serie. Bueno, la primera temporada. En la segunda
Ahorita vamos a la segunda. Otro detalle que me gustó mucho fue el intro. El intro, la música está bien perro, está lleno de energía, lleno de acción, lleno de personajes que vamos a conocer. El intro es todo lo que yo quería que la serie fuera. Es totalmente lo opuesto a lo que la serie es. Pero cada vez que el intro empezaba me convencía a quedarme otro capítulo más. Y qué bueno que terminé la primera temporada, porque la segunda la empecé con toda la hueva del mundo, esperando que fuera lo peor, y fue todo lo contrario. Y aquí está por qué. En la segunda temporada tenemos personajes secundarios interesantes. Y me refiero a los humanos y obviamente a la gente lagarto, que es lo mejor de esa serie. La gente lagarto fue lo que más me gustó. Fue como la película de Corazón Valiente en pequeño. La pura existencia de la gente lagarto y cómo están creando una civilización a la par de la de los seres humanos crea la posibilidad de que haya más civilizaciones así. Inclusive civilizaciones de gente, no sé, pájaro, más todavía avanzadas que los humanos. Tal vez la parte aburrida de la parte de la gente lagarto es toda la exposition que nos dan. Se la pasan sentados, hablando, diciéndonos de todas estas tribus, de esta guerra que no vemos, de este malcontento entre la gente que era parte de un clan y se metió a otro. Cosas que en sí no nos importan a nosotros, pero que, en mi opinión, hicieron muchísimo más interesante todo, porque no sabíamos nada de esta gente lagarto. Y sí, al hacer algo rápido y barato, no sale bueno, pero en lo personal a mí me gustó, porque yo estaba interesada en saber más sobre estos clanes, saber más sobre esta historia, sobre por qué no tenían contacto con los humanos, sobre por qué apenas estaban cultivando maíz, o sea, el pescado. Yo genuinamente estaba interesada en esa historia. Entonces a mí la exposición de la información de la gente lagarto no me molestó, pero sí es medio cansada. Entonces entiendo que pudieran decir que es medio aburrido, pero vale la pena por la historia, por los detalles, por lo que le agrega al mundo, que en sí por esos minutos de que no pasa nada. O sea, yo lo sobreviví y dije, ay, está bien. Lo que más me sorprendió fue cuando me di cuenta que Ainz era el malo. Ahí ya no supe cómo sentir yo. Y ahí es donde Ainz Momonga se vuelve interesante. En esta segunda temporada hicieron a todos interesantes. Yo sé que Ainz dice que gracias a que tiene ese cuerpo muerto, no siente mucho por las personas, no siente mucho por los demás humanos. Pero a mí me sacan de onda esos sentimientos porque él piensa muy humanamente. Sus comentarios sarcásticos y algunas de sus acciones revelan claramente que él es humano, y yo sé que él tiene que mantener la fachada de que no lo es, porque uno, todos los miembros de Nazari creen que los humanos son basura, y dos, él técnicamente no es humano, pero es humano. Y me tomó totalmente por sorpresa que Ainz haya sido quien dijo ataquen a estos morros. Y muchísimo más porque revela cómo Ainz pone a prueba a sus súbditos, cómo quiere que Coquiotus crezca, y al mismo tiempo él sabe que si hace cosas para que ellos piensen por sí mismos, se puede poner más peligroso, porque uno de ellos puede traicionarlo, y eso da miedo y destruye la lealtad completa y ciega que había de la temporada 1. Ahora no solo tenemos gente y sexo lagarto, no, tenemos a los humanos, y ahora los humanos están más locos. La princesa está bien tumbada del burro y nos cae bien porque no sabemos qué va a hacer. Que si algo le pasa a Climb, ella va a reaccionar como loca. Me sé el nombre de Climb y va a hacer que la gente que lo lastimó pague, y pague feo. Y lo mismo Climb, por más bueno y valiente que sea, cuando le pase algo a la princesa, si es que le pasa algo, él va a reaccionar muy mal. Todos los personajes nuevos tienen algo que los hace distintos, que los hace únicos, y en 1 o 2 capítulos los conocemos para esperar sus reacciones. Tal vez sigan siendo un poco predecibles, por ejemplo el hecho de que sabemos que la princesa o Climb van a reaccionar de cierta manera cuando le pase algo al otro, pero es exactamente eso lo que lo hace interesante, que sabemos que los personajes van a reaccionar, van a actuar, dependiendo de lo que el mundo les traiga. En cambio, los personajes secundarios de la primera temporada, especialmente los humanos, me daban un sabor como de avena con agua. Pero no solo eso, tenemos a los miembros de la Blue Rose y sus interacciones y conspiraciones con la princesa están chilos, aunque sigo sin entender qué onda con las gemelas, porque una se muere y la otra no reacciona cuando la mira viva otra vez. Y no solo eso, al igual que la primera temporada, que no termina con un cliffhanger, pero termina haciendo setup lo que viene. Lo que viene para la tercera temporada me tiene muy emocionada, porque ahora Ainz como aventurero es más reconocido y puede tener más trabajos más peligrosos, o puede conocer más gente peligrosa, contando al Gilgamesh barato. Y no solo los personajes secundarios son más interesantes, Ainz con toda su clica, incluyendo a las mates, se hacen más interesantes porque ahora los vemos en situaciones donde tienen que actuar por su cuenta y no saben qué hacer, sobre todo el mayordomo. En cuanto él le dijo a la güera que no le iba a decir nada a Ainz sobre la muchacha que rescató, ahí ya todo se puso así, porque una persona está actuando no en contra, pero fuera de lo que espera Ainz.
Y 2, ¿cómo va a reaccionar Ainz cuando sepa esto? ¿Cómo van a reaccionar los demás guardianes? ¿Cómo va a reaccionar esta morrilla cuando conozca a Ainz? ¿Cómo? Cuando ya conoces a los personajes y los ponen en situaciones incómodas, ahí es cuando en realidad esperas ver cómo van a reaccionar, qué van a decir. Y eso es lo mejor que hicieron en esta temporada. Y sí, entiendo que me pueden argumentar, bueno, en la primera temporada no los conocíamos aún, así que no había manera de emocionarnos por sus acciones. Entonces eso haría que perdonáramos un poco más a la primera por ser aburrida, pero no. Porque todos los personajes secundarios, humanos y lagartos de la segunda temporada, los conocemos por primera vez aquí. Los vemos actuar por primera vez aquí, reaccionar y convivir por primera vez en la segunda temporada. Esto quiere decir que esto cuenta como una primera temporada para los personajes secundarios. Esto quiere decir que los personajes secundarios de la primera no tienen excusa. Pudieron haberlos hecho más interesantes, pudieron haberles dado más detalles. Entiendo que por la historia no, pero son demasiado aburridos. Aunque algo que se me hizo medio raro que no tocaran para nada en la segunda temporada fue lo que vimos en el primer capítulo de la segunda. El dragón ese súper viejo y la mujer que lo acompañó. Aún no me aprendo sus nombres, porque aún no son relevantes. Simplemente nos los presentaron y ya. Ok, otro ejemplo de cómo esta temporada hizo que los personajes secundarios fueran lo más interesante del mundo. ¿Se acuerdan de esa también que sale en el primer capítulo, que no la volvemos a ver nunca más, que tiene el pelo de 2 colores? Con una sola línea hizo su historia más interesante. En cuanto dijo, me pregunto qué clase de hijos tan poderosos pudiera tener con ese ser que me vencería. Obviamente se refería a Ainz. ¿Y qué problema causaría que Ainz y este nuevo personaje tuvieran un novio? Pues no sé, hay que preguntarle a Albedo y a Shaltir. Y no solo los personajes dejan de ser aburridos, el mundo en sí deja de ser aburrido. Ahora sabemos que hay más razas, que hay más tipos de terrenos, por ejemplo los pantanos en donde estaban los lagartos. Me imagino que en algún momento vamos a llegar a un desierto, a unas montañas que esté nevando, no sé, a cosas diferentes a simplemente bosques. Por ejemplo, llegamos a una ciudad muy grande y muy rica, donde hay conspiraciones, donde hay narcos, donde hay más civilización, más magia, más tecnología, más gente, porque habíamos estado en pueblos muy pequeños y está bien. Solo que esta nueva ciudad tiene más para que más pase. Y si hay algo que me gusta de las 2 temporadas y en sí de toda la serie, de todo lo que es Overlord, es como lo nuevo, lo actual, tiene contraste con este mundo medieval que conocemos. Por ejemplo, cuando hablan de los grandes creadores y cómo uno se llama Touch Me. Y como por ejemplo, creo yo lo que es una Fuyoshi, hizo a 2 niños y los vestió del género opuesto solo porque puede. Y creo que era lo único que quería decir. Para mí los personajes, el ambiente donde estamos y las pruebas que esos personajes tienen que pasar son muchísimo mejores que en la primera temporada. Pero aquí es donde ahora les pregunto a ustedes, chicos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les gustó más la primera temporada que la segunda? ¿Por qué? Los invito a comentar como siempre. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente video.